Mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta maravillosa velada que el Señor nos está dando, ¿no? Qué lindo día hoy, qué linda noche para poder compartir la palabra del Señor, poder estar juntos buscando el rostro del Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Juan, capítulo 6. ¿Se acuerdan que hace un tiempo ya que estamos detenidos en este capítulo 6? Es que tiene mucho contenido para poder desarrollar y no vamos a poder desarrollarlo todo, pero vamos a hacer el esfuerzo para que este capítulo sea de bendición para nuestras vidas. Seguramente cuando en algún otro momento pasemos por Juan capítulo 6, ahí seguramente vamos a estar recordando algunas de las cosas que hemos compartido. De mientras que usted va buscando Juan capítulo 6, le voy recordando que el gran tema de este capítulo es Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. El pan vivo que descendió del cielo, y Él es el que ha venido para saciar toda nuestra necesidad. Como le dijo a la mujer samaritana, el que bebe de mí no tendrá sed jamás, porque de Él brotará una fuente de agua de vida. O sea, es una bendición continua, es un llenar continuo de parte de Dios en la vida de los creyentes por medio de su Santo Espíritu. Y aquí esta ocasión acerca del pan de vida es algo similar. El Señor utiliza verdades palpables, concretas para nosotros, para que podamos comprender las verdades espirituales. Vamos a leer desde el versículo 35 hasta el versículo 40. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me dará, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Leamos el último versículo todos juntos, ¿sí? El versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Qué magnífica palabra de parte del Señor. Recordemos que acá el Señor está hablando con judíos. Un judío, si lo miramos así, simplemente a este Jesús de Nazaret, es un judío hablando con otro grupo de judíos. ¿Se acuerdan que lo habían estado persiguiendo algunos pseudo discípulos? Habíamos dicho, ¿por qué? Porque no iban detrás de él con fe. Ellos en realidad no estaban creyendo nada de lo que estaba sucediendo ahí. ¿Qué había pasado? Ellos habían comido el pan, ¿y qué pasó? Panza llena, corazón contento. Y así muchas veces las masas se mueven detrás de los diferentes fenómenos que aparecen. Si el fenómeno a mí me causa un entusiasmo o satisface alguna de mis necesidades, es probable de que corramos detrás de eso. Pero el Señor, miren qué maravilloso y qué honorable nuestro Señor Jesucristo. Él los confronta. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta que los motivos por los cuales ellos estaban yendo detrás del Señor no eran los apropiados. Y habíamos hecho una reflexión, nosotros, ¿se acuerdan?, de que es bueno para nosotros poder analizar y poder meditar, a ver, ¿por qué yo estoy siguiendo al Señor? ¿Cuáles son las razones que a mí me movilizan a levantar las manos y decir gloria a Dios, a venir con mi papá y con mi mamá a la iglesia, a estar sentado en un lugar escuchando la palabra de Dios? Porque cuando nosotros podemos responder esa pregunta, lo que vamos a hacer es darle consistencia a lo que creemos. Es decir, le vamos dando una explicación. ¿Por qué yo estoy sentado en este lugar? ¿Por qué estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Qué me ha sucedido a mí con Jesucristo? Si nosotros no nos detenemos a reflexionar sobre estas cosas, puede ser que nos pase como a esos pseudo discípulos. Van detrás de Jesús, se cruzan todo el mar, pero ellos iban detrás de Jesús por el social que habían visto.
Ellos habían tenido un hermoso social, habían comido, se habían saciado, estaban pepones y querían que el Señor les siga alimentando. Ellos no se habían dado cuenta que el mayor milagro era Dios con nosotros, era Emmanuel, era el Mesías prometido de Dios que estaba allí delante de ellos. Ellos querían un milagro más. Señor, muéstranos una señal. Y allí el Señor claramente dejó ver en el versículo 29, la obra de Dios es que creáis al que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos, que pongamos nuestra fe en aquel que Dios ha enviado, que es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Miren, yo no me voy a detener mucho en este pasaje porque es muy controversial para muchos, Hay muchas discusiones teológicas. Vamos a hacer un pantallazo así por arriba y nos vamos a enfocar después en un tópico que me parece que es de mucha bendición para nosotros, ¿sí? Así que vamos a decir algunas cosas acerca de este pasaje, de cómo podemos ver con mayor claridad qué es lo que está pasando. Hay un maestro bíblico muy recomendable, bueno, que hemos seguido mucho con nuestro pastor Mauricio, que es el doctor Raúl Ferrero. Y él hace una buena recomendación para los que estudian la palabra del Señor. Muchas veces es conveniente cuando vamos a la Escritura saltearnos toda la historia de la iglesia, es decir, honramos a todos los hombres de Dios y es fabuloso leerlos, es nutritivo para nosotros estudiar de ellos lo que han pensado, pero tenemos también que tener la valentía nosotros de ir directamente a la fuente, de ir directamente a las Escrituras y que podamos comprender porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y este es un trabajo pesadito, pero cuando nosotros nos dedicamos a hacer eso, tenemos la oportunidad de no ir detrás de sistemas teológicos, sino de estar conociendo al Dios, al autor de la vida, a nuestro Señor Jesucristo. Miren, vamos a ver algunas cosas. Primero dijimos que era un judío hablando con otros judíos. Entonces, el contexto en el que se desarrolla todo esto es entre los judíos, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Los líderes religiosos, hipócritas y legalistas, que ya hemos visto algunos textos de Mateo, ¿se acuerdan? El Señor ya se había empezado a enfrentar a estos líderes religiosos que lo empezaban a perseguir. A ellos no se ponían contentos ni aplaudían porque un hombre había sido sanado, no se ponían contentos por los milagros, por las señales, no. El Señor les movía la estantería y ellos decían, no, este no es de Dios. Y lo perseguían. Y calumniaban y murmuraban de él. Y ellos tenían, de cierta manera, miedo. Decir, toda la gente está yendo detrás de este, ¿qué vamos a hacer? Se nos arruina el negocio, dijo Caifás. Ellos tenían un tremendo negocio montado y tenían como excusa la fe. Fíjense en que las astucias del diablo no son para nada innovadoras, Cuando la fe se sustenta sobre apetitos personales, sobre la codicia, sobre la avaricia, eso se aparta totalmente de la voluntad de nuestro Dios. Y el Señor rotunda y contundentemente así dio vuelta la mesa de los cambistas, dio y puso pata para arriba todo ese negocio que ellos habían armado y ahí se empezó a ganar de muchos enemigos, ¿sí? Y esta va a ser también una ocasión, vamos a ver, donde estos líderes religiosos, hipócritas y legalistas murmuraban de todas estas cosas. Es decir, lo que el Señor le decía no les caía bien nada. Él dice, yo les doy vida eterna. Fíjense, ¿no? Qué raro que somos, Somos raros los seres humanos, porque el Señor les está otorgando vida eterna, no los está queriendo esclavizar. El Señor no le está diciendo, sírvanme, póstrense. Capaz que si el Señor les exige algo así, el hombre responde a esas cosas. Somos unas criaturas medias raras nosotros. Cuando la gente quiere subyugar a los seres humanos, el ser humano responde contento. Cuando hay alguien que quiere pisotear la cabeza de otro, el hombre responde, si no miremos el holocausto nazi. Si no miremos las grandes masas que se concentran porque hay algún dictador ahí que los hace morir de hambre, que los hace pasar las 1001, pero la gente sigue devota a esa gente. Sin embargo, las palabras del Señor eran palabras de vida eterna.
las promesas del Señor. Eran palabras de regocijo para que la gente prorrumpa en alegría, en gritos, en cánticos de júbilo y de alabanza. Pero sin embargo, el Señor, con aquellos que tendrían que haber sido sus aliados, sus amigos, sus compañeros de batalla, eran quienes murmuraban de Él. Fíjense, en versículo 41 del mismo capítulo, versículo 41, fíjense en lo que dice. Murmuraban entonces de Él, ¿quiénes? Los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahí encontraron la primera, bueno, a ver, acá de esta la agarramos. Como este dice que descendió del cielo, nosotros lo conocemos, es hijo de María y de José. Claro, Dios se había hecho carne, Dios había adquirido nuestra naturaleza humana en semejanza de hombre, porque el Señor no pecó, Él no podía pecar por su santidad, por sus atributos de los cuales Él no se había despojado, pero después humanamente atravesó por cada una de las etapas que nosotros atravesamos. Como niño, como hijo, como joven, como adolescente. Por eso el joven, el adolescente, cuando diga, no, nadie me entiende a mí, sí, hay alguien que lo entiende. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted, mujer, cuando usted, varón, diga, no, mi esposa no me entiende, mi marido no me entiende, no sabe lo que... Es cierto, no lo sabemos todo, pero ¿sabe qué? Jesucristo sí lo sabe. El Señor sabe lo que usted está atravesando en su edad avanzada, que está más cerca de las puertas del Señor que cualquiera de nosotros. El Señor sabe lo que usted siente y Él es poderoso y fiel ministro para fortalecernos, para renovarnos, para alimentar nuestra fe y para conducirnos. Entonces acá vemos, ¿no? Los judíos ya empiezan a murmurar. Versículo 43. Veamos el énfasis y lo que está aconteciendo, ¿sí? En este capítulo. Versículo 43 dice, Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. O sea, había una murmuración explícita, pero también estaba esa murmuración que es por abajo, ¿no? Que no se ve, pero el Señor, ¿saben qué? Todo lo ve. El Señor conocía el corazón de cada uno de ellos. Por eso al Señor no le sorprendía nada. Y todas estas cosas que pasaban, el Señor estaba tranquilo, porque entendía que Él estaba siendo guardado en el poder del Espíritu Santo y Dios cumpliría su propósito en Él. Pero vemos esta continua murmuración, esta continua oposición de los líderes religiosos. Versículo 52. Versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí, es decir, ahí se armó el problema entre ellos. No solamente es con Jesús, ahora el problema es, bueno, si vos estás creyendo en Jesús, ya no venís conmigo. Empezaron a contender entre ellos, empezaron a pelear entre ellos. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Era algo que a ellos les llamó fuertemente la atención, pero el Señor se iba a encargar de explicar todas estas cosas. Por eso, escúchenme, mis amados hermanos, no debemos tomar un texto separado de su contexto y tenemos que entender que toda la Biblia es una unidad. Si nosotros tomamos un texto así a la marchanta y decimos, a ver qué dice Dios para mí hoy, podemos cometer graves errores para nuestra vida. Por eso debemos ser cuidadosos de poder interpretar toda la Biblia en su contexto y entender que Dios no se contradice. Qué bendición, ¿no? Saber que Dios no se va a contradecir. Dios no se contradice porque su palabra es infalible, es inerrante y su palabra no cambia. Entonces nosotros ahí tenemos tremenda seguridad y podemos ir confiadamente a la palabra del Señor. Entonces, contendían, murmuraban. El Señor ya había visto esto en sus corazones, pero fíjense en el versículo 61. Vamos un poquito más allá, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que ¿quiénes? Sus discípulos murmuraban. De esto les dijo, ¿esto os ofende? Somos complicados los seres humanos, ¿eh? El Señor está haciendo tremendas declaraciones. Él está diciendo, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás. El que come de mí, yo le doy vida eterna, porque eso es lo que Dios me ha enviado a hacer. Pero el hombre es extraño. Por eso necesitamos ser transformados
por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos que Dios nos otorgue una nueva naturaleza para poder comprender los planes que Dios tiene con nosotros. Qué necesidad imperiosa que tenemos. Yo sé qué feo que es sentirse en un lugar y uno dice, ay, no entiendo nada, no caso una. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado mucho cuando empiezo a estudiar algo. Los primeros años, los primeros meses son fatales. Uno dice, no entiendo nada, el maestro me habla en chino. Pero tengamos paciencia, el Señor nos va a enseñar. El Señor nos va a guiar, Él nos va a capacitar, pero debemos tener un corazón que se deje enseñar. Tenemos que desear en nuestro corazón que el Señor nos enseñe y que el Señor nos ayude a comprender su palabra. Entonces, pese a esta oposición, el Señor continúa ampliando y enfatizando su capacidad de otorgar vida eterna. Fíjense como dice en el versículo 47. Recordamos que cuando dice de cierto os digo, el Señor está dando una verdad, una realidad ciertísima, una realidad fuertísima, como para que el hombre se quede pensando, bueno, a ver qué está diciendo este. El Señor está planteando allí algo que el hombre tiene que prestar una debida y especial atención, porque va a decir en el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Aleluya. El que cree en mí, claro, estas cosas a veces el hombre dice, pero no puede ser tan fácil. ¿Es así nomás? ¿El que cree en Él, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna? Bueno, vamos a ver cuántas veces o de qué manera el Señor ha ampliado todo esto. A veces es difícil para nosotros poder entender esto y gozarnos en esto, porque el Señor nos está diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es decir, te ganaste el gordo, más que el gordo de Navidad y que cualquier gordo que se te pueda pasar por la cabeza. Es más grande que la canasta que hoy que se va a sortear de la escuela dominical. El Señor nos ha otorgado vida eterna y eso es algo que nosotros no podemos alcanzar por nuestros méritos. Es algo que no merecíamos. De eso se trata el don y el regalo de Dios para nosotros. Fíjense en que el Señor dice, de cierto os digo, y va a seguir ampliando esta verdad en el versículo 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Acá el Señor hace un anuncio acerca de lo que va a pasar con Él, que después lo va a seguir ampliando. Después le va a seguir orientando a sus discípulos para que ellos sepan, aunque no lo van a entender del todo, pero que Él iba a dar su vida por el mundo. Pero estas palabras que utiliza el Señor, tenemos que entender que Él habla con judíos y los judíos le habían planteado el milagro de Moisés, de que Moisés había hecho descender pan en el desierto, lo cual el Señor le dijo, no, Moisés no le dio pan en el desierto. Mi Padre les dio el pan y yo soy el verdadero pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, por eso la referencia a estas palabras, ¿no? Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Yo me imagino muchos se rascan la cabeza y dicen, pero ¿cómo? Acá nos repite un montón de veces que Él nos va a dar, vamos a participar de una resurrección, Él nos va a dar vida eterna. Bueno, podemos tener confianza que Dios nos está reiterando, nos está diciendo de muchas maneras y de muchas formas de que Dios tiene esperanza para nosotros, esperanza de vida eterna, cosas que el mundo no tiene ni puede dar. Y ya para ir pasando un escalón más, en el versículo 58b, es decir, en la segunda parte de ese versículo, dice, el que come de este pan vivirá eternamente. El que come de este pan vivirá eternamente. El que participa de nuestro Señor Jesucristo, de su gracia, de su bondad, de este pan vivo que descendió del cielo, tiene vida eterna, no morirá eternamente. Entonces, estas cosas, Él, como dice en el versículo 59, dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Ve? Acá la conversación es entre judíos. Por eso no tenemos que irnos por las ramas, sino comprender qué es lo que dice el texto.
El problema es acá y la discusión es entre judíos, y fíjense en el versículo 44 y 45, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Acá hace nuevamente una mención a algo que, una obra de Dios. Pero en el versículo 45 la explica y dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿qué pasa? Viene a mí. Entonces es una obra de Dios. Y Dios había tratado ya desde el Génesis con la nación de Israel. Ellos tenían las promesas fieles, verdaderas, de que Dios iba a cumplir su plan, y ellos tenían que estar por fe, participando de todo lo que Dios había instituido allí en la ley, pero siempre poniendo la fe en aquel que había de venir. Tenemos sobrados textos ya en los que hemos visto en el Evangelio según Juan, como para ver cómo esto se fue desarrollando en la nación de Israel, y cómo ya muchos judíos estaban testificando, como Juan el Bautista, de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿qué pasaba? Ahora lo vamos a ver. Si queremos ampliar todo este tema, yo quisiera recomendar Romanos capítulo 9 al 11, ¿sí? Romanos capítulo 9 al 11, que no lo vamos a desarrollar ahora porque se va a hacer muy larga y quiero pasar al tópico siguiente. La lectura completa de los capítulos del 9 al 11 de Romanos, sin preconceptos, como dijimos allí al doctor Raúl Ferrero, va a poder ayudarnos a comprender todos estos pasajes, ¿sí? Pero prestemos atención en Juan 3, 17 al 21. Recordamos ahí otra conversación entre judíos, Jesús hablando con Nicodemo, maestro de la ley, ¿sí? Nicodemo. Después de que el Señor le dice acerca de la necesidad de nacer de nuevo, versículo 17 al 21 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, gloria a Dios, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Qué palabras serias para nosotros, para que entendamos de qué se trata la obra de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Jesucristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Juan también decía: esa luz verdadera vino, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Por eso la Escritura se interpreta a sí misma. Dice: la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué pasó? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Cuál era el contexto de la nación judía en ese momento? Era todo al revés, todo pata para arriba. La religión era un negocio únicamente para muchos. Nadie tenía esperanza ni estaba esperando al Mesías, solamente unos pocos, como podemos ver en otro de los evangelios. Muy pocas personas con fe ahí orando, velando en el templo, sabiendo de que el Mesías habría de venir. Quedamos en el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Acá nosotros podemos entender de que no es que haya acá un decreto divino de que si Dios no acerca a los hombres es porque los ha acercado o los ha dejado para la perdición. Sino que vemos que el hombre tiene también su responsabilidad de decidir delante de Dios. Por eso la Escritura es clara. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. La pregunta es: ¿por qué el hombre no quiere acercarse a Dios? ¿Por qué el hombre no quiere vivir bajo las alas del Altísimo? Bajo la sombra del Omnipotente. Porque las obras son malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Alabado sea el Señor.
La promesa de Dios en Cristo Jesús es vida eterna para todo aquel que cree, el don de Dios al pecador que cree en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección, tiene vida eterna. Porque Cristo ha pagado el precio por el pecador. Este don, este regalo es inmutable, no cambia. Es inalterable. Lo que Dios da al hombre que cree en Jesucristo no cambia. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver el siguiente tópico. El doctor Bob Utley, que es un comentarista de la Carta a los Romanos, presenta un tópico que me pareció muy bueno para traer y poder compartirlo con ustedes. Van a ser únicamente 3 puntos que vamos a ver. Porque cuando hablamos de la salvación y de la seguridad de la salvación, tenemos que comprender, como decíamos hoy, ¿para qué seguimos al Señor? Uno a veces tiene una respuesta media vaga y con poca consistencia. Bueno, la otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo estamos seguros de que somos salvos? Y tenemos que tener consistencia en la respuesta que nosotros vayamos a dar. Tenemos que estar seguros, tenemos que saber qué es lo que Dios ha dicho, porque la seguridad no se tiene que basar en lo que dice una persona, sino en lo que Dios ha dicho. Y ya hemos visto varios textos, ¿verdad? Varios pasajes en ese capítulo, cómo Dios promete vida eterna a aquel que cree en su Hijo, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo tenemos que tener bien en claro. Cuando alguien le pregunte a usted, bueno, a ver qué es lo que Dios promete, ahí tenemos. El poder de Dios es para salvación. Él da vida eterna a todo aquel que cree en Jesucristo. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y ahí tenemos para compartir con las personas. ¿Sí? Pero tenemos que ver que esta salvación se sustenta en 3 pilares fundamentales. Y en donde está comprometida la misma Trinidad. Primero, que la salvación tiene el carácter de aquel que la otorga. Dios da la salvación. Dios es el que otorga la salvación. Entonces, tiene el carácter de aquel que la da. Si dijimos la bendición de Dios, el don de Dios, la salvación de Dios es inmutable, es porque tiene la característica de aquel que la otorga. Dios no cambia. Dios no es que se vuelve para atrás. Bueno, yo te prometo que te voy a dar la salvación si vos crees en Jesucristo y después se arrepiente. Dios no es así. Dios no cambia. Por eso son fieles sus promesas. La fidelidad de Dios es una de las garantías y uno de los atributos en donde nosotros vemos Dios ha sido fiel. Y vemos su palabra, Dios cumplió sus promesas a Abraham. Y cumplió sus promesas a David, y cumplió sus promesas a lo largo de la historia, y todo lo que dijo se cumplió. Y todas aquellas promesas que faltan de cumplirse, se cumplirán tan cual son. Entonces, nuestra salvación se sustenta en que tiene el carácter de aquel que la otorga, y Dios es inmutable. Dios no cambia, el carácter de Dios está allí, está puesto en la salvación a la que Él nos ha llamado. Otra de las características de Dios es su amor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En la salvación está incluido el amor de Dios. Su amor que no cambia, su amor que no es como el que dicen los muchachitos o las muchachitas, te amo y después se olvidan. O como nosotros los maridos, ¿no? Que le decimos a nuestras esposas, te amo mi amor, pero cuando se le quema la comida o cuando hay algo que no nos gusta, ahí se nos fue el amor. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios es puro, es sano, es eterno, es maravilloso. Somos invitados a vivir en el amor de Dios. Somos invitados a amar en el amor de Dios, a tener un amor como el de Él, así que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Bueno, en nosotros vamos en ese proceso, ¿sí? Pero en Dios está el amor perfecto, el amor verdadero, el amor genuino que no cambia. Y Él ha dicho, Él nos ama con amor eterno. Él nos ama con amor eterno. Por eso, qué garantía maravillosa su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se ha dado a sí mismo, ha dado a su Hijo, a Dios el Hijo, para darnos salvación y vida eterna. Vaya conmigo a Romanos 8, 32 al 39. Romanos 8, 32 al 39. Maravillosa carta a los romanos. Dice así la palabra del Señor, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Nuevamente acá el apóstol Pablo, recordando o mirando a todas estas, a las Escrituras que
nos hablan del carácter de Dios. También él hace un énfasis en el amor de Dios al dar a su Hijo Jesucristo, porque dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros Cristo vino a morir. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso amor. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Hay alguien que te acusa? ¿Hay alguien que quiere desmotivar tu fe? ¿Hay alguien que está haciendo un tropiezo para tu fe? Recordemos, Dios es el que justifica. Y Dios ha dado a su Hijo y Dios ha demostrado su amor para con nosotros. Y Él es el que nos justifica, el que nos ha declarado justos en Cristo Jesús. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, Dios el Padre, así en ese cuadro maravilloso, nuestro amado Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. El Padre nos justifica, el Hijo intercede por nosotros. ¿Qué más podemos tener? ¿Qué mayor defensa podemos tener? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Usted ha creído en Cristo, mi hermano, usted ha sido un escogido de Dios. Dios ya lo había visto desde antes de la fundación del mundo. Había visto su miseria, mi miseria, y decidió rescatarnos en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Jesucristo es el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Bendito, como si era poco, ¿no? El Dios omnipotente, el Dios creador de todas las cosas, su amado Hijo Jesucristo también intercede por nosotros. Aleluya. ¿Vio cómo va teniendo consistencia nuestra salvación? La salvación que Dios nos ha dado. Alabado sea el Señor. Su inmutabilidad prorrumpe en alabanza aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Si quiere, no lo busque, yo se lo busco. Efesios 1, del 3 al 6. Porque aquí el apóstol Pablo prorrumpe en alabanza. Yo sé que cuando usted escuchaba todas estas cosas tenía ganas de danzar y de levantar sus manos al Señor. Bueno, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, prorrumpe en alabanza por esta grandiosa salvación que tenemos. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué maravillosa alabanza a la obra de Dios en la vida de los creyentes. Dios nos ha adoptado, Dios nos ha elegido, Dios nos preserva, Dios está en control de toda esta maravillosa salvación. Y el apóstol Pedro también prorrumpe en alabanza en el capítulo 1. Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Si no tenemos estas cosas, pidámosela al Señor. Pidámosles al Señor, porque Él nos ha otorgado todas estas cosas en Cristo Jesús. Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Alabado sea el Señor. Dios ha manifestado en Cristo todo lo que nosotros podemos llegar a necesitar. Todo lo que necesitamos en Él estamos completos. Qué maravilloso ese himno que cantaron la otra vez, Jesucristo basta. Jesucristo basta para nosotros. Él es suficiente para nuestras vidas. Entonces vemos en el primer punto
acerca de nuestra salvación, que allí está el carácter de Dios el Padre. También está la obra del Hijo, nuestro segundo punto. En Primera de Juan capítulo 4, versículo del 9 al 10, dice así la palabra del Señor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él vino a aplacar la ira de Dios, Él vino a obrar en nuestro favor, Él vino a darnos vida y a darnos luz. Por eso en la obra del Hijo vemos también allí la garantía de nuestro Salvador. Jesucristo vino a dar su vida en rescate por nosotros. Él ha cumplido fidedignamente, es decir, con toda fidelidad, el plan de Dios para salvarnos. ¿Usted piensa que Jesucristo falló en su obra? Él no falló. Y Él se dio todo a sí mismo. Él dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Y en la voluntad del Padre estaba el deseo de Dios de salvarnos en Cristo Jesús, de rescatarnos. Por eso la salvación nuestra tiene consistencia en el carácter de Dios el Padre y en la obra del Hijo, ¿sí? Él hizo un sacrificio sustitutorio, Él murió en nuestro lugar, Él cargó con nuestro pecado, pero hay también otra de las obras de nuestro Señor Jesucristo y es su intercesión constante. Jesucristo vino a este mundo, se hizo hombre, dio su vida en rescate de nosotros y ascendió a los cielos y ahora está allí a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, rogando por cada uno de nosotros, pequeños o grandes, ancianos, jóvenes. Él está intercediendo por nuestras vidas. Alabado sea el Señor. En Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25 dice, mas hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre. ¿Cuántas veces? ¿A la noche descansa el Señor? No, no descansa. Viviendo siempre para interceder por nosotros. El Señor siempre, siempre está intercediendo por nuestras vidas. Por eso sepamos que nuestra salvación tiene consistencia y se sustenta en el carácter de Dios, en la obra de Jesucristo, y en el tercer punto que vamos a ver es en el poder del Espíritu Santo. Porque Dios nos ha dado el sello de Dios. Él nos ha dado las arras del Espíritu Santo, como dice en Efesios 1, 13 al 14. Téngame paciencia 10 minutitos más. Dice, en Él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Vio que no hay entradas por la ventana. A esta gracia no podemos entrar por cualquier lugar. Hay un solo lugar y es por la puerta que es Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, en Él también vosotros, es decir, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo de Dios comprometidos con el creyente para darle salvación y vida eterna. La pregunta es, ¿gozamos nosotros de la vida eterna y de la salvación? No se apresure para contestar, porque hemos visto varios textos donde nos dejan ver cuáles son los resultados de esa vida eterna, cuáles son los resultados de una vida de un creyente. La pregunta es, ¿cómo nosotros nos apropiamos de esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alguna peregrinación? ¿Algún esfuerzo especial? ¿Alguna tarea que demande un esfuerzo psíquico? No. Debemos creer en Jesucristo. Debemos acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. Si tenés 12 años,
como Alejo, que nos visita de Río Colorado. Si tenés 12, si tenés 14, si tenés 16, si tenés 70, el Señor te invita a depositar tu fe en Él, a creer en Él de todo tu corazón, a que vos le digas: Señor, yo quiero apropiarme de este regalo que vos prometés en tu palabra, y que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo se comprometen en salvarte, en sustentarte, en cuidarte a cada momento. Pero es necesario que nosotros demos un paso de fe. Entonces, ¿cómo nos apropiamos de esta salvación tan grande que Dios nos otorga? La Biblia responde en Juan 1:12: y a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios le da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos 10 también dice de que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos justificados por la gracia del Señor. Si ya hemos tomado esta decisión, debemos recordar simplemente que la obra de Dios en los creyentes es llevarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que Dios todavía no ha terminado con nosotros. Si ya ha comenzado este peregrinaje en la fe, debemos recordar eso, ¿sí? Que Dios sigue trabajando con nosotros, Dios sigue moldeando nuestro carácter. Debemos recordar también que la seguridad de la salvación la debe confirmar una vida transformada. Debemos andar en una novedad de vida porque hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a una nueva vida para andar precisamente en una novedad de vida. Y lo tercero que tenemos que recordar es que nuestra fe, la seguridad de la salvación, se confirma por una fe activa. Si somos salvos, si lo hemos creído, debemos recordar que eso debe manifestarse en una fe activa. Dice el apóstol Santiago: ¿tú crees? El diablo también cree y tiembla. Por eso debemos mostrar por nuestras obras lo que hemos creído. Bendito sea el Señor. Esas tres cositas tenemos que recordar ante esta gloriosa y maravillosa salvación que Dios nos ha dado. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor